Bienvenidos a Vuelo Prohibido. Hoy vamos a meternos en la sala de máquinas de una de las apuestas más ambiciosas y a la vez más malentendidas de la Segunda Guerra Mundial, el Allison UMI 3420. Si te gustan las historias de ingeniería que rozan lo extraordinario, aquí tienes una. Un motor monstruoso de 24 cilindros y más de 3.400 pulgadas cúbicas, diseñado para entregar una avalancha de potencia y que, sin embargo, terminó convirtiéndose en una lección sobre tiempos, logística y decisiones estratégicas. Esta no es la historia de un triunfo sencillo ni la de un fracaso absoluto. Es la historia de una máquina que obligó a replantearse lo posible. Quédate hasta el final, porque hay verdades que la mayoría pasa por alto. Imagina un taller en Estados Unidos a principios de los años 40. La guerra aprieta, los misiles enemigos son aviones, y los encargos llueven. Bombarderos más grandes, cazas de largo alcance, interceptores que suban rápido. Allison, una firma con experiencia en motores en B, recibe un encargo que suena a locura práctica. Si ya tenemos el UMI 1710, ¿por qué no unir dos y obtener el doble de potencia, utilizando piezas probadas y reduciendo los tiempos de diseño? De esa idea práctica surge el LUMIT 3420, dos bancadas P12 dispuestas en una gigantesca doble UME, con un desplazamiento total nombrado por sus pulgadas cúbicas. 3.420 centímetros cúbicos, más de 56 litros, y una configuración que en la teoría prometía potencias que dejaban atrás a casi todo lo disponible en la época. Lo atractivo del concepto era brutalmente lógico: usar componentes ya producidos, aprovechar cadenas de suministro existentes, acelerar la creación de un motor enorme sin partir de cero. En el banco de pruebas, el W3420 mostró lo que la hoja técnica prometía: niveles de potencia en picos que rondaban cifras que hoy suenan a leyenda, y que para entonces significaban la posibilidad de aviones con mejor subida, mayor carga de armas y más autonomía. Los diseñadores imaginaron interceptores que treparían como cohetes y bombarderos, que volarían más rápidos con mayor carga. Parecía la respuesta técnica a necesidades reales. Pero aquí llega lo que convierte la historia en drama. La ingeniería de escalado no es solo multiplicar por dos en la vida real. Con dos bloques SRI 12 trabajando en un único eje, aparecen problemas nuevos y mucho más complejos: sincronización de cigüeñales, gestión térmica multiplicada, distribución de lubricación, vibraciones y torsiones que se amplifican. Si una pieza fallaba, el efecto podía ser catastrófico. El centro de gravedad de los aviones variaba mucho al instalar motores así. La aerodinámica del morro debía rehacerse y el sistema de refrigeración pasaba a ser una obra de ingeniería en sí misma. En lenguaje claro, el Weber 3420 exigía que todo el avión fuera rediseñado para él, o que el motor fuera tratado como un huésped de lujo en fuselajes que muchas veces no estaban pensados para recibir tanta voracidad mecánica. Quizá el ejemplo más ilustrativo es el Fisher P-75 Eagle, ese proyecto que pasó de promesa mediática a caso de estudio sobre expectativas no cumplidas. El P-75 nació con la idea de ser un cazador de largo alcance, basado en piezas intercambiables de distintos fabricantes, con el VD 3420 como corazón. Pero cuando llegaron las pruebas, la combinación no encajó. Problemas de equilibrio, refrigeración insuficiente en ciertos regímenes, rendimiento que no alcanzaba lo prometido en las condiciones operativas reales, y un diseño del fuselaje que necesitaba ajustes constantes. Al final, el P-75 voló,
pero no ofreció una mejora que justificara su producción masiva y fue cancelado. Es una lección clara. Un motor puede ser impresionante en banco, pero el avión entero tiene que funcionar como un sistema. Y si una pieza no encaja, la máquina entera sufre. Mientras tanto, el reloj corría. La guerra no espera. En el frente lo que cuenta son aviones disponibles ahora y fiables. Las líneas de montaje no pueden parar a esperar a que una nueva caja de engranajes se domifique. Y en ese terreno, los aliados ya tenían soluciones probadas. El Packard Merlin empujando P-51, que resultó ser una combinación casi perfecta de disponibilidad, rendimiento en altura y facilidad de producción. Motores radiales Pratt y Whitney, que ofrecían robustez y números fuera de discusión. Frente a eso, el V3420 empezaba a aparecer como una promesa que llegaba tarde y con demasiada complejidad. Aún así, no fue una idea inútil. En los bancos de prueba, el Wheeler 3420 llegó a demostrar picos de potencia que, en configuraciones de empuje máximo, se acercaban o superaban las 2.500 caballos de fuerza. Esas cifras, repetimos, en picos y configuraciones de banco, abrieron la mente de los ingenieros a posibilidades. Hélices de mayor diámetro, reductoras que transmitieran más par eficientemente, múltiples opciones de montaje en fuselajes grandes. Los ensayos con ese motor ayudaron a entender límites térmicos, cómo repartir cargas en cigüeñales dobles y qué implicaciones tenía la sincronización de bloques en mantenimiento operativo. En otras palabras, generaron conocimiento técnico de alto valor, aunque no se tradujera en centenares de casas en el aire. Hay una parte casi humanamente emocionante en esto. Los mecánicos y pilotos que trabajaron con el V-Bone 3420 se convirtieron en guardas de una tecnología que exigía respeto. Mantener dos cigüeñales perfectamente sincronizados, controlar tolerancias milimétricas en las reductoras y garantizar un flujo adecuado de aceite y refrigerante en 24 cilindros no era trabajo para improvisados, era labor de especialistas. Quien manejó esos motores nos dejó memorias de jornadas interminables de calibrado y de la sensación de orgullo cuando el monstruo rugía sin problemas. Esa experiencia, aunque limitada a pocas unidades, enriqueció la capacidad industrial americana para proyectos de alta complejidad posteriores. Otro punto crítico fue la competencia tecnológica. Mientras el Lima 3420 luchaba por madurar, los primeros motores a reacción comenzaron a mostrar en pruebas que la era del pistón tenía los días contados en el puesto de mandos de la velocidad. Las turbinas ofrecían curvas de rendimiento, relación potencia-peso y potencial de velocidad máxima que los grandes V12 no podían igualar a medio plazo. Por tanto, destinar una enorme capacidad industrial a producir en masa un motor ultra complejo en 1944 o 1945 era, en términos estratégicos, una apuesta arriesgada. El tiempo, como tantas veces en la historia, jugó en su contra. Cuando aparece una tecnología es tan decisivo como su potencia. Hablemos de números, pero sin abrumar. La nomenclatura UNE 3420 no es arbitraria. 3420 pulgadas cúbicas equivalen a algo más de 56 litros de desplazamiento total. Piensa en eso. El motor era literal y físicamente enorme. En banco con ajustes de sobrealimentación y en picos de prueba, mostró potencias que oscilaban en el entorno de 2.000 y pico caballos, llegando en condiciones instrumentadas a cifras superiores, dependiendo del combustible y del sistema de sobrealimentación empleado. Esa potencia, en su momento,
abría la puerta a interceptores y bombarderos con prestaciones jamás vistas. Pero de nuevo, puesto en aviones y en condiciones reales, el equilibrio entre potencia, peso y logística no siempre cuadró. También hay que recordar la logística industrial. Un motor como ese no es solo un bloque de hierro. Exige cadenas de suministro para cojinetes, engranajes de precisión, turbocompresores o supercargadores complejos, intercambiadores de calor, bombas y una enorme flota de repuestos. En una economía de guerra, con prioridades que cambian según la urgencia del frente, repartir recursos entre lo probado y lo experimental implica decisiones estratégicas duras. Y el alto mando aliado, con vista puesta en resultados verificables y producción masiva, priorizó aquello que daba rendimiento inmediato y fiable. La guerra se gana en las líneas de montaje, no en los bancos de pruebas. Aún así, hay que reconocer que el Hummer 3420 empujó fronteras técnicas. Su estudio arrojó lecciones sobre cómo se comportan los motores compuestos, sobre refrigeración de grandes bloques y sobre tolerancias en engranajes de gran potencia. Parte de ese conocimiento terminó infiltrándose en desarrollos posteriores, en prácticas de taller y en la manera de enfocar proyectos de gran escala. Y eso, aunque menos vistoso que un avión en formación, es una herencia que vale su peso en oro. La ingeniería progresa porque alguien probó lo extremo para ver dónde estaban los límites. Entonces, ¿qué habría pasado si el Wunnebin 3420 hubiera estado listo y desplegado en masa en 1942 a 1943? La respuesta honesta es compleja. En ciertos escenarios puntuales podría haber cambiado enfrentamientos locales. Mejor subida, mayor carga de bombas, interceptación más rápida. Pero ganar una guerra es una suma de variables: logística, entrenamiento, inteligencia, producción y estrategia. Un motor extraordinario sin un avión equilibrado y sin repuestos no invierte la ecuación. Sin embargo, no es arriesgado decir que, si las circunstancias hubieran sido diferentes, una economía con mayor capacidad para producir piezas finas y tiempo para madurar el programa, el Louis de 3420 podría haber sido la base de aviones con prestaciones singulares y de experimentos que habrían alterado algunos perfiles de la guerra aérea. La historia, como siempre, está llena de "y sí", y el WIT 3420 es un gran "y sí". Al final, la historia del Gina 3420 es una mezcla de ambición técnica, experiencia humana y lecciones duras sobre timing estratégico. Fue una máquina que obligó a mirar más allá de la siguiente especificación. Enseñó a las fábricas cómo manejar complejidad, a los ingenieros a comprender los límites de la sincronización y a los planificadores que no todo avance técnico se traduce en ventaja si no va acompañado de logística y tiempo. No fue el motor que cambió la guerra, pero tampoco fue un simple experimento olvidado. Fue un laboratorio en marcha que dejó aprendizajes y máquinas de museo que hoy nos permiten tocar una época en la que empujar los límites era obligatorio. Si llegaste hasta aquí, gracias por aguantar la inmersión. Te propongo algo. Dime en los comentarios qué te parece más fascinante de todo esto. La brutalidad de la idea técnica, las historias de los mecánicos o el dilema estratégico entre invertir en pistón o apostar por la turbina. No olvides suscribirte si te gustan estos viajes por la ingeniería extrema. Aquí, en Vuelo Prohibido, seguiremos sacando del hangar historias que otros dejan en la sombra. Nos vemos en el próximo Vuelo Prohibido.